Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos en este momento tu divina presencia, la asistencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te pedimos en esta tarde, Señor, que recibas nuestra gratitud y que aceptes nuestra adoración a ti. Asimismo, en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este trabajo, este servicio, que como ofrenda de alabanza presentamos a tus pies, rogándote, Señor, te sea acepta, para que tú seas glorificado y tu iglesia sea bendecida, Señor. Recibe en esta tarde la alabanza, la adoración y la gratitud de nuestro corazón. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, esta transmisión y te rogamos, bendigas a todos nuestros hermanos, a todos los redimidos y lavados con tu sangre preciosa, Señor, a todos los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, por la sangre preciosa del Cordero, te pedimos, Señor, bendición para todos y cada uno de ellos. También para tu siervo, nuestro hermano José María Mendoza Vergara, que en esta tarde expondrá tu palabra, Señor, te rogamos que tú lo asistas, lo bendigas y seas con él, y tu palabra dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor, conforme a lo que tú has prometido. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta tarde. Gracias, muchas gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, de esta manera no solo hemos glorificado al Señor a través de esta lectura y de la oración, sino que también le saludamos y deseamos que el Señor sea con usted y los suyos en su hogar, en su familia, en el trabajo, en el lugar donde está usted, que allí la presencia del Señor se deje sentir y que usted, si está en casa, pueda invitar a familiares, a vecinos, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. A veces no les convence mucho la idea de venir al templo, pero creo que más fácilmente pueden ir a su casa a escuchar el mensaje. Si estás en el trabajo y tienes manera de que alguno de tus compañeros escuche el mensaje de la palabra del Señor, compártele el amor de Dios
y que también tus amigos y compañeros tengan la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. En esta tarde nos complace en el Señor recibir y presentar a ustedes a nuestro hermano José María Mendoza, quien es pastor ordenado, pastor del Centro Misionero en el Ranchito y también pastor de la zona 4 en la parte de Michoacán, a quien deseamos que el Señor bendiga abundantemente. Mi hermano Chemita, como cariñosamente le decimos, está a cargo también de la iglesia Betel, allí en el Ranchito. Hermano Chemita, que Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. Hermanos amados, la paz de Dios. Al final, nuestro hermano Chemita leerá el Salmo 23 y despedirá con la bendición apostólica. Un saludo y un abrazo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La paz de Dios, hermanos. Es para mí un gozo y un privilegio el poder compartir con ustedes hoy en esta tarde la hermosa palabra de Dios. Como todos podemos ver, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde podemos observar y percibir tanta maldad. Es por eso que ante todo esto nos preguntamos nosotros en este tiempo, ¿cómo podemos estar seguros? Y yo quiero que hoy en esta tarde, pues bueno, veamos un tema muy hermoso, muy importante, que nos habla la palabra de Dios. Vamos a ver la fuente de nuestra seguridad. Para esto quiero invitarles a leer la palabra de Dios, que se encuentra esta porción allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, verso 24 al verso 25, donde la palabra de Dios dice así, de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo estar seguros? Nos preguntamos hoy en esta tarde, hablando acerca de la fuente de nuestra seguridad. La palabra de Dios aquí, el Señor Jesucristo, hablando de una manera muy clara y muy hermosa, nos está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A simple vista, cuando nos preguntamos cómo estar seguros, a simple vista parece que esta pregunta no tiene una respuesta muy fácil. ¿Cómo estar seguros cuando vivimos en un tiempo en el que predomina la inseguridad? ¿Cómo estar seguros cuando la política está teniendo cambios tan dramáticos, tan drásticos? ¿Cómo estar seguros cuando la inseguridad reina en las calles? Nos preguntamos, ¿cómo poder tener seguridad? Y ante todo esto, si nosotros buscamos la respuesta en la sociedad, no la vamos a encontrar. Si buscamos la respuesta en la economía o en el hombre, posiblemente no la hallaremos. Si buscamos la respuesta en el gobierno o aún en la familia, pueda que la seguridad huya de nosotros. Entonces, ahí es donde la palabra de Dios nos habla, porque siempre nosotros recurrimos a la palabra de Dios. La única ancla verdaderamente segura es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia.
porque Él es inmutable y porque dice también la palabra de Dios ahí en Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y allí es donde podemos ver cómo Dios es un Dios maravilloso, es un Dios hermoso, donde nosotros nos vamos a sentir seguros, donde vamos a encontrar refugio, donde vamos a encontrar fortaleza, donde precisamente se cumple lo que dice la palabra de Dios. Él es nuestra roca firme, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y las Escrituras nos enseñan estas verdades que no podemos dejar de mencionar. Primero, una de ellas es que podemos estar seguros en Dios si estamos en Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que vamos a estar en esta porción de Romanos capítulo 8 y nos dice Romanos capítulo 8 en el verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, las Escrituras nos están enseñando, las Escrituras nos dicen que podemos estar seguros en Cristo, podemos estar seguros en Dios si estamos en Cristo. La palabra de Dios también nos dice que podemos estar seguros en Dios si ya hemos sido justificados. La Escritura nos dice allí en Romanos capítulo 5 en el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios. Y finalmente, podemos nosotros estar seguros si Dios es por nosotros. Y lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Entonces, basándonos en esta tarde también y escudriñando la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8, vamos a identificar 4 áreas de seguridad en Dios. 4 áreas en las cuales podríamos decir muchas veces somos nosotros vulnerables, pero que ahí es donde nosotros acudimos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a nosotros nos dice que podemos tener seguridad en Dios en contra de nuestros temores. El apóstol Pablo nos está diciendo, lo acabamos de leer, nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Hay temores? Sí, tenemos temores. No hay hombre en esta tierra que no experimente los temores. Hay personas que dicen que el hombre y que el cristiano no debe de tener temor, porque el Señor Jesucristo dijo: no temáis. Pues si el Señor Jesucristo y la palabra de Dios, en la palabra de Dios vemos una y otra vez que Dios nos dice no temáis, no es porque el temor sea una maldición, sino más bien porque Dios sabe que como humanos le tenemos miedo a algo en ocasiones. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a las alturas. Hay personas que le tienen miedo a la enfermedad. Todos le tenemos miedo a la enfermedad. Hoy está la pandemia y le tenemos miedo a la enfermedad. Le tenemos miedo, hay quien le tiene miedo a la soledad o a la muerte misma. Pero la palabra de Dios, qué hermoso cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios el Señor nos está diciendo en Isaías 41:13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y también nos dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra declara una verdad muy absoluta, una verdad absoluta. No importa cuál sea la causa de tus temores. No importa. No importa qué es lo que causa tu temor. Dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros nos refugiamos. Si Dios es quien está a nuestro lado, si Dios es quien camina delante de nosotros como el buen pastor que va guiando a sus ovejas, entonces nuestra victoria está segura. Tenemos el triunfo. Peleamos la buena batalla y la ganamos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y porque Él nos dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Pero no solamente esto. No solamente podemos tener seguridad con relación a nuestros temores, sino también podemos tener seguridad con relación a nuestras necesidades. Todos padecemos de necesidades. Todos tenemos necesidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que, allí en Romanos 8:32, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El razonamiento que la Biblia sigue es que si Dios no nos negó a su Hijo, hermanos, amigos, si Dios no nos negó a su Hijo, si Dios el Padre no nos negó lo que Él más amaba, que era su único Hijo, y que nos lo dio para que Él pagara por nuestros pecados, por nuestras deudas, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si no nos negó a su Hijo, Él tampoco nos negará las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Qué gran confianza nos transmite a nosotros esta verdad. Qué maravilloso es Dios, porque allí está el Señor supliendo para nuestras necesidades. Allí es cuando podemos también recordar la palabra de Dios, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que nosotros tenemos, todo de lo que nosotros disfrutamos, lo tenemos en Cristo. Hay necesidades, tal vez tú tienes necesidades, pero déjame decirte una cosa, esa necesidad tuya ya está suplida en Cristo Jesús. Tus necesidades, lo que tú anhelas en tu corazón, se encuentra en Cristo. En ocasiones andamos buscando en otras partes lo que solamente Dios nos puede dar a través de su Hijo. Está en Cristo lo que tú necesitas. Tal vez tú tienes tiempo buscando satisfacer esa necesidad, pero déjame decirte una cosa. Tu necesidad ya el Señor Jesucristo proveyó para ti en esa necesidad y se encuentra en Él. Pero no solamente tenemos seguridad en Dios para nuestras necesidades, sino que también, qué maravilloso es Dios, porque también tenemos seguridad en Dios con relación a nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nos quiere devorar, y nos quiere destruir. El propósito del diablo es destruir nuestra alma. Pero la palabra de Dios también, allí vemos en Romanos capítulo 8, en el verso 33, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo te hago una pregunta en esta tarde.
¿Hay quien acuse a los hijos de Dios? Sí, sí hay quien acuse a los hijos de Dios. El diablo es el acusador de los hermanos. El diablo acusa a los hijos de Dios. ¿Hay de qué se les acuse a los hijos de Dios? Por supuesto. Puede haber de qué se les acuse a los hijos de Dios. Pero hay una sola cosa que la Biblia dice a esto. Y qué hermoso es la palabra de Dios. Dios es el que justifica. Porque está diciendo el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. El enemigo carece de autoridad para acusarnos y crear en nuestro corazón ese sentido de culpa. Carece de autoridad. Carece de autoridad. Ahí el diablo nos puede acusar. Pero qué hermoso. El Señor Jesucristo murió por mí para darme vida eterna. El Señor Jesucristo murió por mí para justificarme. Y Él es el que nos justifica. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es cuando podemos nosotros ver, en cuanto a esta seguridad que tenemos en Dios con relación a nuestro enemigo, que la persona más grande, que la persona más maravillosa, más hermosa, más poderosa y más importante del universo, nos justifica. Dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién me podrá condenar? Dice el apóstol Pablo. Si el Señor Jesucristo murió para librarme de la condenación eterna. Y el apóstol Pablo sigue leyendo. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo está acusándonos cada día. Pero allí está el Señor. Allí está intercediendo el Señor Jesucristo por nosotros ante el Padre. Es por eso que el salmista está diciendo en cuanto a esto, porque dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y dice en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Muy hermoso este salmo. Y el salmista aquí repite dos frases. Las está repitiendo. Y una de ellas la deja al final de este salmo, del Salmo 46. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. En Él nos refugiamos. En este mundo no hay en qué te puedas refugiar. Es vano que te refugies en el dinero. Es vano que te refugies a hoy en toda clase de personas y de cosas. El Señor dice en su palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos agarrarnos de las promesas de Dios. Y esto que dice el salmista, de esto también nosotros nos podemos tomar. El salmista dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, a cada momento, a cada instante, hasta el final de nuestros días. Él prometió estar con nosotros. Y dice el Señor, dice el salmista, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es mi Dios.
El Dios de Jacob quiere ser tu Dios, quiere ser tu seguridad, quiere ser tu guía. Pero no solamente tenemos seguridad con Dios en todo esto. Ya lo vimos. Seguridad en contra de nuestros temores, seguridad en contra de nuestras necesidades, ¿sí? También en nuestras necesidades, en contra de nuestro adversario, sino que también tenemos seguridad en nuestra unión con Dios. ¿Quién nos da esta seguridad en nuestra unión con Dios? Pues mismo Dios. El apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? La pregunta es, ¿existe algo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro? La pregunta es, ¿existe algo que pueda propiciar que dejemos de amar a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Acaso los problemas? ¿Acaso las presiones nos pueden separar de Cristo? Tal vez las carencias, tal vez el rechazo de la gente, posiblemente los peligros, o aún hasta la misma muerte. ¿Nos podrán separar del amor de Cristo? ¿Del amor de Dios? ¿Nos podrán separar de Él? Allí es donde nuestro deseo es precisamente este, que nuestra respuesta hoy en esta tarde y siempre en nuestra vida sea la misma de la palabra de Dios, sea la misma del apóstol Pablo, que dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En cuáles cosas? En todas las cosas, en todas las adversidades, en todo lo que acaba de mencionar el apóstol Pablo, en todas estas cosas. Allí está la seguridad con relación a nuestra unión con Dios. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién nos puede separar de Dios? Nada. Al cristiano, aquel que está unido a Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro, ni la muerte. Porque la muerte, precisamente para el cristiano, se convierte en una bendición. Y el apóstol Pablo mismo lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, amado hermano, amigo, estar seguro en Dios es una de las bendiciones más maravillosas, más hermosas para el hombre aquí en esta tierra. Y no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanezcamos en Cristo, manteniendo una íntima comunión con Él, y así siempre vamos a estar seguros en Dios. Siempre vamos a estar seguros en Él. Siempre. Dejemos de voltear hacia los lados. El salmista en el Salmo 121 se decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego él dice, se responde, mi socorro viene de Jehová. Nuestra seguridad está en Dios, no está en los montes, no está en las personas, no.
Nuestra seguridad está en Dios. ¿Quieres vivir seguro en este mundo de tanta inseguridad? ¿Quieres tener vida en esta tierra donde hay tanta muerte? Necesitas a Cristo. Necesitas venir a Él. Necesitas vivir en comunión con Él. Y estando en Él, allí es cuando surge la pregunta: ¿cómo estar seguro en Dios? Llegarán momentos. Llega el día malo. A todos nos llega el día malo. Y seguidamente nos llega ese día malo. Pero allí tenemos nosotros que tener en cuenta 3 verdades grandes, hermosas. Primero, tenemos que saber que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Segundo, Cristo resucitó. Tercero, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por ti, en tu problema, en tu adversidad, en tu enfermedad. Confía en Él porque Él está intercediendo por ti ante el Padre. No estamos solos. Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Y qué maravilloso refugio. Qué maravilloso refugio. Es la bendición más grande para el hombre aquí en esta tierra. Y el salmista lo decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque el salmista veía a Dios como su único refugio. Es por eso que ahí es cuando retomamos las palabras del Señor Jesucristo en esta tarde, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Querido amigo, yo te invito a que tú vengas a Cristo, que tú vengas a Él. En este mundo lleno de inseguridad, Él quiere ser tu refugio. Él quiere ser tu salvador. Él quiere ser tu guardador. Él quiere guiar tus pasos mucho más allá de la muerte. Hoy en esta tarde yo te invito a que tú vengas a Él. Te invito a que hagamos esta oración en esta tarde y clamemos a Dios pidiéndole misericordia, pero también dándole gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has defendido, porque tú has sido esa seguridad, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón. Y hoy en esta hermosa tarde glorificamos tu nombre, porque eres tú el que nos da, Señor, esta seguridad para seguir caminando en cualquier adversidad, en temores, en angustias. Señor, te damos gracias porque no nos has abandonado, porque siempre estás con nosotros. Padre, yo te pido que tú estés allí con mi hermano, que tú estés ahí, Señor, guiándole, ayudándole, dándole, Señor, esa seguridad de que tú estás ahí con él, porque tú eres, Señor, nuestra ayuda, porque tú eres nuestro refugio, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Gracias, te bendecimos, te adoramos por tu palabra, esa palabra que nos guía, esa palabra, Señor, que nos alumbra, que alumbra nuestro caminar. Gracias te damos, Señor. Gracias porque en ti tenemos todo lo que anhela nuestra alma. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bien,
Queridos hermanos y amigos, solamente me resta leer con ustedes el Salmo 23 y así después despedirnos también con la bendición apostólica. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantamos nuestra mano derecha. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios.